Duele estar sin un hombre. La chica apache gigante y el amor fronterizo no contado del granjero tímido. La primera vez que Elias Carter la vio, pensó que el sol se había deslizado del cielo y había tomado forma de mujer, alta y poderosa contra el horizonte, cabalgando sola por las praderas secas al borde de su granja. Ya habían llegado rumores a los colonos cercanos sobre una mujer apache solitaria de estatura inusual que había sido vista pasando por la región, silenciosa como una sombra e imposible de ignorar. Pero Elías apenas había prestado atención a los chismes, porque vivía una vida de rutinas tranquilas, atado a sus campos y a su pequeña casa de madera, un hombre tímido que hablaba más con la tierra y las semillas que con las personas. Esa tarde, mientras reparaba una cerca rota cerca del lindero de árboles, el golpeteo de cascos lo dejó paralizado. Al levantar la vista, la vio desmontar con una fuerza que parecía hacer que la tierra reconociera su peso. Era más alta que la mayoría de los hombres que conocía, de hombros anchos pero grácil, el cabello largo y oscuro cayendo libre por la espalda, los ojos firmes e indescifrables, con la dignidad de alguien que había perdido mucho y sobrevivido a más. Elías sintió que el pecho se le apretaba, no de miedo, sino de una curiosidad extraña y dolorosa que nunca había conocido. Ella no lo amenazó, ni siquiera llevó la mano a un arma, simplemente lo miró como si estudiara si él pertenecía a esa tierra tanto como ella había pertenecido alguna vez a la suya. Su primer intercambio de palabras fue torpe y breve, la voz de él apenas un susurro al ofrecerle agua, la de ella baja y serena al aceptar. Se llamaban a Eli, y lo dijo sin orgullo ni tristeza, solo como hecho, como si los nombres fueran algo que se podía quitar y volver a poner como pieles viejas. Esa noche se quedó, sentada afuera mientras él comía adentro, con una línea invisible de distancia que ninguno sabía cómo cruzar. En los días siguientes volvió una y otra vez, a veces con piezas de caza para intercambiar, a veces con preguntas sobre los cultivos extraños que él sembraba, y a veces sin motivo alguno, solo para sentarse en el silencio que parecía aliviar la soledad que ambos cargaban. Elías fue enterándose poco a poco de que ella había perdido a su gente en enfrentamientos con soldados y en enfermedades. Que la supervivencia la había convertido en guerrera y nómada a la vez. Que, a pesar de su presencia imponente, llevaba una soledad más honda que cualquiera que él hubiera conocido. Naeli, a su vez, supo que Elías había heredado la tierra de un padre que nunca creyó del todo en él, que le había dejado tierra, deudas y un silencio tan pesado que se le había metido en los huesos cada noche. Sus conversaciones al principio eran entrecortadas, llenas de pausas y miradas robadas, pero algo invisible empezó a crecer entre ellos, un hilo frágil de conexión tejido más de quietud compartida que de palabras apasionadas. Los colonos comenzaron a murmurar cuando la veían cerca de sus tierras. Su miedo disfrazado de preocupación. Y Elías sintió subir el viejo cobarde que llevaba dentro, ese instinto heredado de retroceder y evitar conflictos. Sin embargo, cada vez que veía a Naeli parada sola al borde del campo, ese instinto peleaba con algo nuevo, el deseo de ser más valiente que el hombre que siempre había sido. Una tarde llegó una tormenta rápida y violenta, convirtiendo el cielo en una masa de truenos y relámpagos. Cuando Elías vio a Naeli todavía a la intemperie, enfrentando el viento como si lo retara a derribarla, corrió hacia ella sin pensar y la llevó adentro de su casa por primera vez. En el pequeño cuarto de madera, con la ropa empapada humeando junto al fuego, estuvieron cerca y torpes, el agua goteando del cabello de ella al piso, las manos de él temblando mientras le ofrecía una camisa seca. Fue ahí, en ese espacio estrecho lleno del olor a lluvia y leña quemada, donde algo cambió, la curiosidad distante se volvió una conciencia cargada. Él notó por primera vez la tristeza callada en los ojos de ella cuando creía que no la miraba, y ella notó cómo él bajaba la vista cada vez que sus miradas se cruzaban, como si temiera la intensidad de lo que pasaba entre ellos. Esa noche ella se quedó, no como huésped afuera, sino bajo su techo. Ninguno durmió mucho, no por contacto físico, sino por el peso de todo lo que quedaba sin decir, oprimiendo la oscuridad. En las semanas siguientes, la frontera entre sus mundos se hizo más delgada, ella empezó a ayudarlo en los campos, su fuerza convirtiendo el trabajo duro en algo casi fácil, mientras él le enseñaba los ritmos de siembra y cosecha, mostrándole cómo las raíces se aferraban a suelo desconocido. Los murmullos de los colonos se hicieron más fuertes, más duros, pero Elías empezó,
por primera vez en su vida, a ignorarlos. Su miedo fue reemplazado poco a poco por una resolución callada que no sabía que tenía. Fue una tarde tardía, después de horas de trabajo agotador bajo un sol implacable, cuando descansaron juntos dentro de la casa. El silencio entre ellos ya no era frágil, sino denso de sentimientos no dichos. Y entonces Naeli, mirando el techo de madera áspera como si buscara el pasado en sus grietas, habló al fin las palabras que lo cambiarían todo. Su voz firme pero cargada con una verdad que ya no podía cargar sola. Duele estar sin un hombre, dijo suavemente, no como súplica, sino como confesión de algo largo tiempo negado. Elías, acostado a su lado, sintió que esas palabras se hundían más hondo que cualquier miedo. Porque en ese momento entendió que la fuerza de ella ocultaba una herida tan real como la suya, y que lo que viniera después exigiría de él más valor del que jamás había imaginado poder dar. Elías no respondió de inmediato, no porque no sintiera lo mismo, sino porque esas palabras golpearon justo en el centro del miedo y el anhelo que había enterrado toda su vida bajo silencio y manos manchadas de tierra. En la quietud que siguió a la confesión de ella, algo lento e irreversible empezó a desplegarse entre los dos, no mediante toque apresurado, sino mediante comprensión. Él se volvió hacia ella y vio, no a la nómada intrépida que el mundo imaginaba, sino a una mujer que había tenido que volverse inquebrantable para sobrevivir. En ese reconocimiento, su propia timidez se suavizó en una valentía más suave, y le dijo, con palabras entrecortadas, que él también conocía el dolor de estar solo, no como ausencia de cuerpos, sino como ausencia de pertenencia. Esa noche no cruzaron ninguna línea física, pero sí algo mucho más peligroso, la línea de la verdad emocional. A partir de entonces la tensión entre ellos cambió de forma, ya no era distante ni contenida, sino entretejida en la vida diaria. Ella se quedaba más tiempo, ayudaba más, reía más abiertamente. Y por primera vez Elías empezó a imaginar un futuro que no estuviera definido solo por la supervivencia. Pero el mundo más allá de sus campos no estaba dispuesto a dejar que ese milagro callado existiera sin tocarlo. El problema se anunció con un grupo de colonos que llegó una tarde bajo pretexto de preocupación, pero habló con lenguaje de amenaza, advirtiendo a Elías que la presencia de una mujer apache en su tierra no sería tolerada, que los tratados eran frágiles y el miedo más fuerte que cualquier ley escrita. Elías escuchó con la mirada baja, como siempre, pero esta vez algo dentro de él se negó a retroceder. Cuando se fueron, dejando sus advertencias flotando como humo, él le contó todo a Naeli. Ella no reaccionó con enojo ni sorpresa, solo con la aceptación cansada de quien ha pasado la vida siendo desplazada de un lugar a otro. Le dijo que se iría antes del amanecer para que la seguridad de él no se manchara por su existencia. La idea de ese horizonte vacío sin ella golpeó a Elías más fuerte que cualquier amenaza de los colonos. En las horas más oscuras de la noche, mientras ella se preparaba en silencio para partir, él habló al fin con una fuerza que lo sorprendió incluso a sí mismo. Le dijo que si ella se iba por miedo, entonces la vida que había llevado hasta ahora simplemente continuaría su lento y silencioso deterioro. Pero si se quedaba, aunque trajera peligro, al menos su vida por fin le pertenecería. La decisión no fue fácil para ella, la supervivencia le había enseñado que quedarse solía significar perder más que cualquier errar. Y sin embargo, cuando llegó la mañana, ella estaba en la puerta no con sus cosas, sino con la mirada fija en los campos, como probando si esa tierra podía convertirse en algo más que un refugio temporal. Los días siguientes fueron tensos e inciertos, bajo la sombra de que el conflicto ya no era una posibilidad lejana, sino una verdad que se acercaba. Cuando los colonos regresaron, no vinieron solo con palabras, trajeron armas, voces duras y la confianza fea que da el número, exigiendo que Naeli se fuera o sería sacada por la fuerza. Por un momento resurgió el viejo Elías, tembloroso, buscando instintivamente cómo evitar lo inevitable. Pero luego vio a Naeli avanzar sin miedo, lista a enfrentarlo sola como siempre, y algo dentro de él se rompió del todo. Se colocó a su lado, ni delante ni detrás, sino con ella. La voz le temblaba pero era clara cuando dijo a los hombres que si la querían, tendrían que pasar primero por él. El enfrentamiento que siguió estuvo cargado de respiraciones, polvo y decisiones no dichas.
Aunque la violencia rondaba peligrosamente cerca, se mantuvo a raya no por fuerza de armas, sino por la inesperada imagen de un granjero callado que por fin se negaba a ser movido por el miedo. Tal vez fue esa resistencia desconocida, o tal vez la presencia de algo demasiado humano para aplastar fácilmente. Los hombres se retiraron con promesas oscuras de volver. Esa noche, sabiendo que la amenaza no había terminado sino solo se había pospuesto, Naeli le dijo a Elías que su acto de ponerse a su lado había despertado en ella algo que creía muerto hace mucho, que el dolor del que había hablado antes no era solo la ausencia de un hombre, sino la ausencia de confianza en uno, y que al elegir estar a su lado en lugar de esconderse detrás de su fuerza, él le había dado algo que ningún guerrero le había dado jamás. Los días se convirtieron en semanas, y aunque el peligro seguía como tormenta lejana en el horizonte, la vida continuó con una resiliencia callada y constante. El vínculo entre ellos se profundizó más allá del miedo, convirtiéndose en compañía elegida. Elías aprendió que el valor no llega como trueno, sino como pequeñas decisiones repetidas de quedarse en lugar de huir. Naeli aprendió que la fuerza no siempre necesita ser solitaria para ser real. Cuando los colonos regresaron por última vez, con la rabia gastada y su autoridad menguada por la atención de autoridades externas, el enfrentamiento pasó sin derramamiento de sangre y la tierra quedó marcada pero en pie. En la calma que siguió, Naeli tomó una decisión definitiva, no como nómada sin lugar a donde pertenecer, sino como mujer que elige dónde quedarse. Y Elías, ya no el muchacho silencioso atado a la sombra de su padre, comprendió que el amor no había llegado a su vida como rescate, sino como alianza. El dolor que ella una vez nombró no desapareció en un solo instante, ni los miedos callados de él se disolvieron de la noche a la mañana. Pero juntos aprendieron que sanar no es una transformación dramática, sino un tejido gradual de dos historias rotas en algo lo bastante fuerte para enfrentar lo que ninguno podía solo. Y así, el granjero tímido y la chica apache gigante no se convirtieron en leyendas de violencia o tragedia, sino en algo mucho más raro en esa frontera implacable, dos almas que eligieron quedarse cuando todo lo que habían aprendido les decía que huyeran.